Bendiciones en esta noche. Un placer nuevamente estar con ustedes, traer esta palabra maravillosa que el Señor nos está dando y brindando a cada uno de nosotros. Vemos cómo este bloque que lo vamos a cerrar el día de hoy, es importante que cada uno de nosotros pues estemos trabajando en esa parte ancestral, en tomar esas decisiones, en saber realmente hacia dónde estamos apuntando, porque el Señor nos está presentando ese camino de bendición, pero al mismo tiempo también nos muestra el camino que lleva a la perdición. Y aunque Él quisiera y Él deseara guiar nuestros pasos a la vida, como es su deseo, pero pues Él deja que nuestra voluntad personal sea la que prime. Y ahora estamos viendo este tema de la hora de las tinieblas. Entonces los invito a que oremos. Padre, colocamos en tus manos preciosas esta palabra que tú nos estás dando. Tu palabra declara que
tu pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso estamos mostrando también esta obra de las tinieblas, porque sabemos que vive trabajando, vive haciendo que realmente nos robe las bendiciones, nos robe la salvación, nos robe ese propósito que tú tienes sobre nuestras vidas. Por eso ponemos en tus manos preciosas nuestra vida, nuestra alma, y te pedimos que nuestra mente esté sujeta a la mente tuya. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, nos hablaba este domingo el Señor sobre la obra de las tinieblas, nos hablaba de lo que significa y de ese mundo que tal vez no lo podemos ver, pero existe. Es ese mundo espiritual donde está la parte del bien, está la parte del mal, la parte de las tinieblas. Y si nosotros las ignoramos, pues eso no quiere decir que no estén trabajando. Y nos hablaban muy clarito de estas cosas y tenemos que ser conscientes de eso. En Primera de Pedro 5:8 en NTV dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nos habla claro esta cita bíblica, estén alerta. Y está en signo de admiración y mire lo importante de esto porque nos está diciendo, oiga, tenemos que estar alerta de esta situación porque él está mirando a quién va a devorar. Y el símil que hace con un león, es porque él come carne. Entonces el animal, el león come carne y el diablo pues se alimenta de nuestra carne, desafortunadamente, de nuestros pecados y todas estas situaciones, las cuales nos desvían. Y si lo unimos con este primer bloque, pues cuando tomamos esas malas decisiones y cuando nos dejamos influenciar por ese camino que lleva a la perdición, pues Él nos está devorando día tras día. Por eso es importante que cada uno de nosotros seamos conscientes de este plan y no lo ignoremos. El hecho de que lo ignoremos no quiere decir que no está. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y sabemos, Juan 10:10 en NTV dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Entonces nos hablaban muy claro el domingo pasado que este es el propósito. Des en cuenta que Él tiene un propósito contigo. Y no importa que tú asistas, no importa que tú te congregues, que tú asistas a un discipulado, que estés estudiando la palabra, pero Él tiene ese propósito contigo y conmigo que es robarnos la paz, la tranquilidad, matar el propósito de salvación que Él tiene y destruir esas bendiciones que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos hace hijos y como hijos herederos de la patria potestad, de lo eterno, que es lo que realmente nos interesa y que debemos ir en pos de lo que realmente Dios quiere. Entonces, tenemos que tener claro esto y realmente es una palabra, y como decía la palabra, esto no, el hecho de que no lo hablemos, el hecho de que no nos guste, no quiere decir que no exista, que no está, que no pasa, que ya estaba totalmente vencido, porque no es así. Tenemos que tener claro esto en nuestra vida. Él está y está aquí con el único propósito, pues obviamente de hacernos desviar, como nos lo habla Juan 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Entonces tenemos que cuidarnos y tenemos que aprender a saber, a conocer, como les decía en la oración. Desafortunadamente el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento y por eso tenemos que conocer todo lo que nos está a nuestro alrededor, tanto lo natural, lo visible, como también lo invisible, y conocer esta parte que es la parte de Satanás. Nos hablaban el domingo que el mundo se rige, así como Colombia se rige por leyes, y si tú infringes esas leyes, pues tienes unos castigos. Igualmente, en el mundo espiritual también hay unas leyes que tú y yo las tenemos a nuestra disposición, que están aquí en la palabra. Entonces, por eso es importante conocer toda esta situación para ver lo que pasa con cada uno de nosotros. ¿Listo?
Y parte de esto es entender, como nos hablaban en la cita de primera de Juan 5:19 en TLA, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Esto es clave, esto es muy importante que tú y yo lo entendamos porque a veces nos cargamos con las personas, a veces nos amargamos, a veces tenemos un montón de situaciones, pero cuando tú entiendes que el mundo está dominado por el diablo, vas a empezar a tener misericordia. Desafortunadamente, las personas que no conocen de Dios, que no se han sujetado a Dios, que no lo han aceptado como su Señor y su Salvador, pues están dominadas por el diablo. Y de 50 no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo la palabra. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo entendamos para que así nosotros podamos revestirnos del favor de Dios y saber cómo actuar con esta situación. Como dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades que están en los aires y que actúan sobre la gente que desafortunadamente no es de Dios. Entonces, eso es muy importante que tenemos claro de esto. Y partir del hecho, ahí mismo, lo leemos en Juan, primera de Juan 5:18, que esto es importante, que tú y yo lo tengamos muy metidos en la cabeza y en nuestro corazón. Y dice, sabemos que los hijos de Dios no pecan, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Entonces hay que tener cuidado de esto. Si tú eres un hijo de Dios, pues el mismo Señor Jesucristo te va a cuidar, te va a proteger. Pero no podemos, como decía primera de Pedro 5:8, estemos alerta. Siempre tenemos que estar alerta de esta situación. ¿Listo? Y dentro de ese mundo, lo que les hablaba de ese mundo espiritual, que no sabemos cómo se rige, que hay un montón de leyes, un montón de normas que están aquí, y así como un fiscal, ustedes ven un fiscal en Colombia o en cualquier país del mundo, él se tiene que regir bajo la constitución de ese país, bajo unas normas, bajo unas leyes, y por eso el fiscal tiene herramientas para acusar. Entonces el ladrón, ahorita que estamos en este mundo tan inseguro, porque no es solamente Colombia, sino a nivel global, y entonces vemos que el fiscal necesita esas personas que lo denuncien, necesita testigos, necesita cámaras, bueno, y esos delitos, si es simplemente un celular, es de menor cuantía, si ya son cosas más costosas, de mayor, y así, si golpeó. Entonces, hay un montón de situaciones que el fiscal tiene herramientas para acusarnos. Y te digo algo, tú que me estás escuchando, el diablo también hace lo mismo. El diablo actúa de la misma manera. Y lo podemos ver en Apocalipsis 12:10. Dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Oído aquí, pues el acusador de nuestros hermanos. Ojo, no está hablando de aquí de los que no hacen parte del reino de Dios. No está hablando aquí de las personas que no aceptaron a Cristo, sino de quién? El acusador de nuestros hermanos, de ti y de mí. Dice, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Entonces veamos cómo, ¿qué hace Satanás? Satanás va delante de Dios y algo que dice mucho la pastora Diana es que el diablo es legalista, entonces él va a esta ley que es su palabra y va delante del Padre y dice, mire, es que Alejandro se equivocó en esto, Alejandro hizo esto y está día y noche acusándote para que las bendiciones no puedan llegar a nuestras vidas. Entonces, ojo porque él coge Deuteronomio 30 y dice, miren, él escogió este camino, este hijo tuyo, este hermano en la fe, este hizo aquello, merece esto. Y él es el que nos está acusando día tras día. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso nos están diciendo primera de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense del gran enemigo que es el diablo. Entonces tenemos que tener claro
eso en nuestra mente, porque a veces pensamos como nadie nos ve, nadie está ahí, entonces pues, ¿qué importa? Pero mira, aquí hay alguien. Y obviamente pues Dios es omnisciente, omnipresente y Él está en todo lado y te puede ver. Pero aparte de Dios, te presento. Hay un ser llamado Satanás que está pendiente de lo que tú y yo hacemos cuando nadie te ve, cuando se supone que nadie nos está viendo, pero Él sí. ¿Para qué? Para acusarnos, de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Él no descansa. Él está todo el tiempo pendiente de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, porque recuerden que cuando ese es pecado de omisión, cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos, pecamos. Y Él está ahí para acusarnos. Y entonces nos hablaban de 4 estrategias al finalizar de la predicación del domingo. Y quiero centrarme, eso mismo que la pastora nos dio, sobre esos 4 puntos. Entonces, nos hablaban de las 4 estrategias de Satanás. La primera es la tentación. Y nos hablaban este domingo del primer libro de Crónicas 21:1. Y dice en Telea, Satanás se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Entonces vemos cómo aquí Satanás tiene ese propósito de robar, matar y destruir. Una de sus estrategias, de sus herramientas, es la tentación. Entonces, y va en contra de lo que está aquí. Entonces son las leyes, esa es la parte espiritual que rige el mundo invisible. Y eso es lo que sucede aquí. David no podía hacer porque Dios no quiere que tú y yo contemos cuántos son los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Él ordena que no se hagan censos. Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hizo Satanás? Tentó a David. Y si usted leyó toda la historia y fue más allá, se da cuenta que no fue que apareció como nos han inventado, con cola, con cachos, y no, a través de una persona nos mete una idea y caemos. Entonces, miren cómo sucede esto. Entonces, la forma que yo puedo entender esta situación es como un centro comercial. Usted va a un centro comercial cualquiera y ahí usted encuentra diferentes cosas, calzado, joyas, tiendas deportivas, tiendas para hombres, tiendas para mujeres, están aún los juegos para los niños, ahí está juegos ya, se encuentra todos para bebés, está la plaza de comidas, o sea, hay un montón de cosas, pero usted es el que decide. Entonces usted puede caminar por ese centro comercial, pero usted es el que decide qué va a hacer, a qué almacén entra. Y puede entrar al almacén y mirar, pero usted es el que decide qué compra. Recuerden, ahí está la voluntad personal. Y eso mismo pasa con la tentación. Satanás todo el tiempo nos está bombardeando. Es una vitrina de imágenes, de situaciones. Y como Él nos conoce más que nosotros mismos, entonces Él siempre te va a estar bombardeando, como pasa en un centro comercial que usted va y bueno, de pronto no en centros comerciales, pero sí por allá en, donde venden ropa, que eso se le botan a uno, mire estos tenis, mire tal cosa, y Él todo el tiempo está así, pero Él no te va a obligar, Él no te puede obligar, Él simplemente te pone la situación y tú eres el que escoge. Date cuenta que a David le llegaron con la idea y él tomó la decisión. Entonces, ojo, porque muchos de nosotros queremos culpar al diablo por caer en la tentación. Y déjame decirte, él simplemente pone el escenario, él simplemente es el que está en la vitrina con los muñequitos, con los muñecos puestos para tener la ropa, las joyas, todas estas situaciones, pero eres tú y soy yo quien tomamos la decisión. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y en ese punto de la tentación, vemos Mateo 4:1 y aquí es para que entendamos que esto nos va a suceder a todos. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Entonces, si al mismo Jesucristo fue tentado, si ese es el Hijo de Dios, ¿qué pasará con nosotros? Entonces tengamos mucho cuidado con esto porque cada uno de nosotros tenemos lugares de debilidad que Satanás conoce y siempre va a estar ahí para hacernos caer.
Entonces tú y yo debemos tener esa claridad de conocernos a nosotros mismos. Por eso mire todo esto que nos está hablando el Señor para conocernos a nosotros mismos. Nos llevó hasta la parte ancestral para saber de dónde hay esas debilidades, para que podamos someterlas a Dios, para que podamos ser libres de ellas. Entonces, por favor, mire que esto es un trabajo arduo como nos lo han enseñado. Y si tú y yo no lo hacemos, perdemos, perdemos y podemos caer. Y cuando tú caes y caes y caes, ojo porque es muy clarito primero de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, perdón, eh, el 18. Sabemos que los hijos de Dios no pecan. Entonces, ojo, porque ¿qué va a hacer Satanás? Nos va a tentar para que pequemos. Y sí, podemos caer y Dios sí es misericordioso. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, Él tiene misericordia y nos perdona. Pero cuando tu vida se convierte en una vida de caer, de caer, de caer, ojo, porque tal vez tú ya no eres hijo de Dios o tal vez nunca lo fuiste. Y podemos estar perteneciendo a una iglesia, pero estamos siendo caemos en la tentación y podemos ser engañados creyendo que lo somos y no lo somos. Y ese es el segundo punto, la segunda estrategia que nos hablaban el domingo, las mentiras y los engaños. Y él es muy claro porque nos ha repetido mucho la pastora de este punto, porque él ya no tiene ningún poder y ninguna autoridad. Satanás ya está vencido sobre nuestros pies y lo único que él puede hacer es darnos mentiras, engañarnos, lanzarnos argumentos para hacernos perder, para hacernos desviar. El problema es si tú y yo creemos en esos argumentos. Y me acuerdo que alguna vez una predicación, la pastora nos decía, ojo porque muchos se quedan conversando con Satanás, se quedan alimentando esos pensamientos, esas mentiras y esos engaños que nos trae el enemigo. Y ahí es donde nos está diciendo, hey, estén alerta. Entonces, por eso es necesario que tú y yo conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Si tú y yo no dedicamos tiempo en oración, no dedicamos tiempo en escudriñar las predicaciones que nos dan, en escudriñar la palabra, en estudiar, pues estamos perdiendo y vamos a ser presa fácil del león. El león siempre busca las presas fáciles. Si usted ha visto algún documental, siempre va a haber esa situación en que el león está acechando, está mirando y esa presa que se va quedando, esa presa que se queda rezagada, que se desvía de las manadas, esa es a la que sale a atacar el león, porque va a ser fácil atraparla. Entonces, si tú y yo no hacemos nuestra parte, no tenemos ese tiempo de intimidad, no tenemos ese tiempo de oración, no tenemos ese tiempo de rectificar lo que Dios nos está mostrando, nos ha venido hablando, sino que tú te quedas en lo mismo, haciendo lo mismo. Déjame decirte que tú eres una presa fácil para que el demonio te devore. Y nos está insistiendo mucho con esto. Ya deja de hacer lo mismo. Es momento de cambiar la rutina. Es momento. Ya es el momento de que tú pares y empieces a hacer cosas diferentes. Entonces aquí en esto, como les digo de las mentiras y los engaños, segunda carta de Corintios 11:3 dice, pero tengo miedo de que les pase, esto está en NTV, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar, oído aquí, y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Miren esta situación, podemos ser engañados, como fue Eva en el Edén. Si usted lee ese capítulo 2, 3, usted se va a dar cuenta que Eva es engañada y coge y tergiversa lo que Dios dice. Y ahí cae Eva. Tú y yo podemos ser engañados aún por las mismas cosas que podemos encontrar aquí. Pero cuando prima tus deseos, cuando prima tus anhelos,
y tú quieres ver la palabra conforme a tus deseos, a tus anhelos, a tu esperanza, vas a tergiversar la palabra y vas a caer en las trampas, en la boca feroz del león. Ahí está. Y dejan de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Podemos ser engañados por Satanás fácilmente. Y si usted mira la palabra en Mateo 4 y Lucas 4, la pueden leer, esos dos capítulos del 1 al 11 más o menos. Ahí ustedes se van a dar cuenta cómo Jesús es tentado y el diablo utiliza la misma palabra para confundir a Jesucristo. Aún quiere engañarlo y mostrarle un camino, entre comillas, fácil para la tarea que el Señor le puso. Usted lo puede leer ahí. Mire, el mundo entero me ha sido entregado. Si tú te humillas delante de mí, yo te lo doy. Al fin y al cabo, esa es la tarea que venía a hacer Jesús, a rescatar el mundo. Entonces, mire, le está presentando un camino fácil. Podemos ser engañados y Él es astuto. Pues ojo con eso. Apocalipsis 23 también nos lo dice. Lo arrojó al abismo y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta en NTV y le puso un sello para que el dragón no pueda salir a engañar a los países hasta que se cumplan 1000 años. Después de eso, el dragón será puesto en libertad por un corto de tiempo. Lo pueden leer también en Apocalipsis 12:9. Estoy trayendo a colación las citas que nos hablaban el domingo. Entonces, des en cuenta que una de las tareas que hace Satanás es engañar. Engaña a todos, a todos. Entonces, ahí está, mentiras y engaños. Ese es el poder que tiene Satanás. El problema vuelve y juega. Así como en la tentación, tú decides. Aquí en la mentira y el engaño, tú decides qué hacer. Lo vemos con Eva. Él simplemente le metió una idea, le tergiversó lo que nuestro Padre Celestial le había hablado, pero quien tomó la decisión fue ella. Y después le ofreció a Adán, y él también tomó la decisión de comer. No fue obligado por la serpiente, fue la astucia de la serpiente que engañó a Eva y le hizo cambiar el pensamiento. Entonces tengamos mucho cuidado, porque fácilmente podemos ser enredados por él. Si tú y yo no cambiamos de hacer lo que hasta el día de hoy hemos venido haciendo. Entonces miren la importancia, miren por qué el Señor nos habla y recuerden el objetivo de este año 2024, es seguir los pasos del Señor. Miren, él también fue tentado como lo vemos aquí en Mateo 4 o Lucas 4. Él fue tentado, pero pudo resistir la tentación de Dios. ¿Por qué? Del diablo. ¿Por qué? Porque él tenía la mirada puesta en nuestro Señor. Porque conocía también la palabra. Que si ustedes se dan cuenta, él responde y él también dice, perdón, pero solamente al Señor adorarás. Entonces, por favor, miren esa diferencia. Por eso nos hablaban en Deuteronomio 30. Yo te presento el camino de la bendición, el camino de la perdición. Escoge. Tú y yo somos los que escogemos. Entonces, el diablo nos va a atacar, el diablo va a venir a engañarnos, el diablo va a presentarnos ese centro comercial para que tú y yo tomemos la decisión y caigamos ante la tentación, caigamos ante sus mentiras y engaños. La tercera estrategia de Satanás es la contención o las discordias. Nos hablaban el domingo sobre este punto. Y entonces, ¿por qué? Porque desafortunadamente él sabe, como está en el Padre Nuestro, que si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden, pues hay una ley. No es porque Dios no nos quiera perdonar, porque es que ya entregó a su Hijo Jesucristo. Ya hizo el mayor sacrificio, que fue entregarlo en el madero de la cruz. Y cuando Él expira y dice consumado es, ya está listo. Ya está, solamente es que nosotros tomemos realmente ese sacrificio y lo hagamos real. Pero entonces, ¿qué sucede? Satanás sabe las leyes que hay aquí. Ahí hay una ley en el Padre Nuestro. Y dice, si tú no perdonas a los que te ofenden, yo tampoco te perdono. Y si Él no nos perdona, no tenemos la vida eterna.
Entonces, ¿qué hace él? Nos va a traer esto, contención y discordias. Es una herramienta, porque él sabe, y es normal, no todos, nosotros no le vamos a caer bien a todos, porque no somos monedita de oro, ni los que están allá nos van a caer bien a nosotros. Y aparte de eso, como ya les mostré en la palabra, eh, eh, el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Entonces, el diablo utiliza a esa gente ¿para qué? Para crearte contención, para crear discordias, el que te cierra, el que te empuja en Transmilenio, el que te hace algo en tu trabajo. Esa es una herramienta usada por el diablo. ¿Para qué? Para hacer que tú tengas una contienda, que tengas una discordia, para que entres a raíz de amargura y te envenenes. Pues miren cuántos de nosotros hemos caído en las estrategias de Satanás y ya está vencido. Primera carta de Corintios 3:3 dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¡Wow! Primera de Corintios 3:3 NTV. Entonces miren lo que nos está diciendo aquí. Estamos bajo el control de ¿qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. Y desafortunadamente esto pareciese que es afuera, pero esto está aquí en la iglesia. ¿Cuántos celos, cuántas envidias? ¿Por qué? Porque se ha metido el humanismo en las iglesias. Entonces, que creemos que porque yo hago un curso, que porque yo hago una cosa, entonces yo ya soy llamado. No, los llamados son de Él. No hay nadie que pueda hacer un curso y termine siendo elegido para. No lo hay. Que si tú no tienes los dones, si tú no tienes el llamado por Dios, qué pena. Y eso también aplica en la vida natural. Es como si a mí, yo veo la sangre y de una vez como que, uy, me mareo. Imagínense, es que intentando ser doctor, ahora el primer paciente y ahí me desmayo y de todo lo demás. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros. Entonces, muchos de nosotros anhelamos lo que tiene el otro, vemos que él está progresando, vemos que él está avanzando, y en vez de alegrarnos por el avance de mi hermano, tenemos celos, tenemos discordias. Eso es porque está entre la rosca, eso es porque tal cosa. Por favor, mire lo que nos está hablando. Nos estamos dejando dominar por nuestra naturaleza pecaminosa. Así vive la misma gente del mundo, que está dominada ¿por quién? Por Satanás. Y no lo estoy diciendo de Dios, yo lo está diciendo la misma palabra. Entonces, por favor, ten cuidado con esta herramienta de Satanás, con esta estrategia. Tenemos que amar, de hecho la misma palabra dice, ¿qué gracia tienen si aman a sus amigos? No, amen a sus enemigos. Entonces miren aquí el punto, entenderla, tener la misericordia. Toda esa gente que no conoce de Dios está bajo la influencia de Satanás, entonces, ¿qué puedo esperar de ellos? Nada. Entonces tengo es que amarlos, tengo que orar por ellos, tengo que esperar para que en su misericordia el Señor los alcance y los toque, aunque pues eso no va a suceder con todos. De antemano tengo que, si no, pues me voy a frustrar de ver que mis oraciones no se alinean a la voluntad de Dios, entonces no van a tener respuesta. Segunda carta de Corintios 2, 10, 11 en NTV dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesitaba ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Miren, cuando hay discordia, tú le estás abriendo una puerta a Satanás para que se aproveche de ti. Cuando hay contención, miren, no lo estoy diciendo yo, por favor. Por favor,
Miren, ahí está en la palabra. Entonces les hago rápidamente el resumen de lo que pasó aquí, el contexto de esta cita. En la primera carta, entonces, hay un caso de inmoralidad sexual. Un hijo se mete con su madrastra y entonces le cuentan eso a Pablo, perdón. Entonces él dice, no, venga para acá. Y oró por esa persona y se la entregó a Satanás para que en la carne él se arrepintiera. Se arrepiente. Me imagino que le habrán enviado una carta, habrá reconocido su perdón, bueno, un montón de cosas. Pero nosotros, los hermanos, los que nos creemos más santos, más dignos, mejor dicho, ya le estamos quitando el puesto a Jesucristo, pues no querían perdonarlo, no lo querían aceptar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí viene Pablo y dice, no, yo ya perdoné lo que necesitaba ser perdonado. Y entonces se da cuenta de algo, que Satanás se estaba aprovechando de esa situación para crear discordia, para crear contención entre el mismo pueblo. Y por eso dice, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, cuando tenemos contención, cuando hay discordias, estamos siendo utilizados por el mismo Satanás para esas maquinaciones malignas. Porque el que quiere un reino dividido jamás prosperará. Eso es lo que él quiere. Aquí, por esta situación, por este hombre que se arrepiente, que acepta la gracia del Señor, pero al nosotros no aceptarlo, se creó una discordia, se creó una contención. Entonces unos aceptaban, otros no aceptaban. Empezó una pugna entre ellos allá en la iglesia de Corinto. Y empezó a ganar terreno. Satanás empezó a meter ideas, empezó a meter mentiras, empezó a meter engaños. Y empezaron a caer en tentación las personas, a hablar mal, a acusar, a tomar el papel de Satanás. ¿Y qué pasó? Entonces por eso les dice Pablo, por favor, no deje que Satanás se aproveche de esta situación. Ojo, porque ya conocemos sus maquinaciones malignas, porque él quiere destruir. Entonces, por favor, no seas una herramienta usada por Satanás que todo el tiempo estás en contención y en discordia. Ve a la presencia de Dios y que te deje ver las cosas bajo la óptica de Dios, que te arranque ese velo, esa amargura, todo eso que hay en ti. Mira, ahí está. No lo estoy diciendo yo. Mira, ahí está. Versículo 11 es clarito, por favor, para que Satanás no se aproveche de nosotros cuando hay contención y cuando hay discordias, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Ay, Dios mío. La cuarta estrategia es el desánimo, yo le agregué, o incredulidad. Y esto es algo muy importante porque analizando y estudiando todo este punto, realmente esto es profundo, es muy largo el tema y el tiempo pues no nos da, se dieron cuenta de la pastora, fue una hora en la predicación y realmente pude darme cuenta que todos estos puntos, si lo hemos visto, tienen que ver con la mente. El campo de batalla de Satanás es este, tu mente. Es aquí, es aquí, y de hecho la palabra dice que se pierde, el pecado arranca aquí, baja a nuestro corazón y se hace verdad. Entonces tengamos mucho cuidado, este es el campo de batalla de Satanás. Y entonces el domingo nos hablaban de una cita de la segunda carta de Corintios 4, del 1 al 6, pero hubo uno que mientras la pastora lo estaba predicando, yo estaba en la grabación, ella dio la cita y hubo algo que me atravesó y para mí me di cuenta que ahí estaba la esencia de todo. Y eso es lo que vengo a traerles. Y es la segunda carta de Corintios 4, el versículo 4. Ese sería como el eje central de todo esto. Y veamos, dice así, esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo, que es Satanás, les cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! Entonces, me parece impresionante porque si ustedes miran las otras estrategias, las otras herramientas que el diablo usa, todas tienen que ver con esto, con el entendimiento. Y por eso les decía la cita que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces miren cómo Satanás que empieza, y tal vez tú digas, no, yo no soy incrédulo, tal vez yo no, pero aquí es muy claro cuando dice, esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pregúntate, ¿ya te resplandece la gloria de Dios? ¿Ya se puede ver tu transformación? ¿Ya se puede ver el cambio tuyo? Porque si esto no es así, ojo, no lo estoy diciendo yo. Miren, aquí nos está hablando de frutos y la misma palabra lo dice, por los frutos los conoceréis. Pero aquí les dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Esto tiene que ser visible. Porque la luz no se pone debajo de una mesa y aun si tú la pones de una mesa donde haya huecos, se ve la luz. Pero tú pones la luz en lo alto para que resplandezca. Entonces, hermano, mira, si tú y yo no estamos mostrando la gloria de Cristo, es porque tal vez tengamos cegado el entendimiento y estemos cayendo en las herramientas de Satanás. Todas tienen que ver con esto, con el entendimiento. Todo. Entonces, por favor, porque ahí es donde va a entrar el desánimo. Cuando tú no entiendes lo que Dios te está diciendo, cuando lo que tú querías, cuando lo que tú anhelabas, tus deseos, Dios no te responde, entonces va a entrar el desánimo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo las cosas desde tu punto de vista, desde lo que tú quieres, desde lo que tú anhelas. Ahí, en ese momento, gana terreno Satanás y te va a traer desánimo, te va a traer incredulidad. Ay, pero yo me metí en esto y mire, sigo en lo mismo. Ay, no, eso mejor yo no hubiera conocido al Señor. Ay, no, estoy peor. Miren, te está trabajando tu entendimiento, te lo está cegando, no estás viendo realmente la voluntad de Dios. Y por eso actúas de esa manera. Mira lo grave de esta situación. Por favor. Es difícil esta situación. Entonces, si tú y yo no trabajamos en este campo de batalla, vamos a ser una presa fácil para el león, que es Satanás, que nos va a devorar. Recuerden que Él está, y ustedes pueden ver, vean la actitud. Es que si Dios trae y nos hace una comparación, no es simplemente, sí. No, mire yo tuve que ver un programa en Nat Geo para ver cómo actuaba el león. Y el león se sienta, se queda ahí. No es como las leonas, que las leonas empiezan a acechar la presa. No, el león se queda quieto y empieza a mirar. Quieto, echado, se queda ahí. Y él está todo el tiempo observando. Cuando ve la presa, una presa débil, una presa que está ahí, indefensa, salta y la devora. Muchos de nosotros, porque no conocemos las leyes espirituales, porque no hemos trabajado, es porque no hemos creído en su palabra, porque no hemos dejado que aumente nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír su palabra. Por empezar a trabajar, porque cuando tú trabajas en lo que Dios te está diciendo, cuando tú rectificas lo que Dios te está hablando espiritualmente y tú lo pones por obra, empieza a crecer tu fe. Empieza a crecer tu fe. Entonces, ¿cómo hacerle frente a Satanás? Ahí mismo en la segunda carta de Corintios, el capítulo 10, versículo 3 al 5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Entender que esto no es una lucha con sangre ni carne, sino que son contra potestades que están en los aires. Y ahí ya nos hablaron el domingo de esa estructura, porque Él copia lo mismo que hay en el cielo. Lo que es de Dios, Él lo copia, Él es un imitador porque Él no puede inventar nada. Entonces aquí nos está hablando argumentos. Satanás nos va a dar un montón de argumentos para engañarnos, para tentarnos, para crear contención, para traernos incredulidad y desánimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que derribar estos argumentos. Tenemos que derribar todo orgullo, toda altivez en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Aquí. Eso es la vida eterna, conocer al Padre Celestial y conocer al enviado que es Cristo. Ese es nuestra labor, esa es nuestra tarea, y ahí es donde vamos a poder vencer las estrategias de Satanás. Del resto, muchos de nosotros que no dedicamos tiempo, que no escudriñamos la palabra, podemos ser enredados. Mira lo que les pasó a los fariseos. Fueron enredados, fueron engañados porque no estudiaban la palabra con el Espíritu Santo, porque no simplemente cogieron y empezaron a hacer la palabra y no la escudriñaron, no miraron el centro de la palabra, no encontraron el amor de Dios en esa palabra. Y por eso empezaron a colocar leyes, normas que como dice la palabra, ellos tenían las llaves para entrar al reino, pero no dejaban que la gente entrara, ni ellos mismos entraban. ¿Cuántos de nosotros estaremos igual por argumentos que nos hemos metido, creyendo que es verdad? ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho nuestro Padre Celestial? Y esto es algo que tenemos que comprender. Nosotros salimos de unos argumentos católicos, pero ¿qué ha venido haciendo el Señor? Derribando poco a poco, poco a poco. Porque imagínense qué tal que nos derribaran todos esos argumentos que teníamos, todas esas estructuras que habíamos sido enseñados. Porque es que no es 20 años, no son 30 años, son generaciones que habíamos recibido de esa estructura religiosa. ¿Y qué ha hecho el Señor? Las ha venido derribando poco a poco, despacio. Recuerden que nos ha enseñado el Señor a través de la pastora, que el Señor es lento, pero firme. Cada paso que damos sea firme, que ya sea inamovible ese paso que hemos dado. Entonces, eso es lo que ha venido dando el Señor y por eso ha venido derribando día tras día y sigue derribando todos los pensamientos que nosotros y argumentos que hasta el día de hoy teníamos del catolicismo. Entonces, tengamos cuidado y tenemos que empezar a llevar cautivo. Todo lo que tú pienses tiene que ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cómo es eso? Tú piensa y analiza, esto que me está pasando, esta decisión, esto, ¿qué dice la palabra? Porque es que ya Dios habló y está aquí escrito. Yo tengo que mirar qué dice de esto que dice el Señor. Pero si tú no lees, si tú no estudias, si tú no escudriñas y si no sabes, no pides consejo, ¿qué va a pasar? Esos argumentos se van a convertir en una fortaleza y te van a desviar del camino de Dios. Romanos 12:2 dicen, no imiten las conductas, en ETV, 2 Corintios 10:3-5 la leí en Reina Valera el 95. Romanos 12:2 en NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, oído aquí, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces miren lo que nos está diciendo. Acá es el campo de batalla. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Miren, primero dejen de imitar.
No nos dejemos llevar por las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque las costumbres de este mundo están regidas ¿por quién? Este mundo está regido por el diablo. Le pertenece a Satanás. Recuerde que se lo dijo a Cristo, este mundo me ha sido entregado. Entonces le pertenece a él. Entonces, por eso nos está diciendo, lo primero es no imiten, no miren la forma en que se maneja este mundo porque está regida por él. Pues dejen que Dios les transforme. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de rectificar lo que Dios nos está diciendo. Recuerden que tiene que haber un equilibrio entre el orar y el hacer. No podemos seguir esperando sentados. Eso es un argumento, una fortaleza católica. Yo estoy esperando aquí que el Señor se manifieste. Por favor, ya Dios lo hizo todo, ya fue revelado todo. Ahora tú y yo hagamos lo que Dios nos manda. Y ahí es donde vamos a empezar a cambiar nuestra manera y vamos a empezar a conocer la verdad, la voluntad de Dios, el camino que lleva a la bendición. Es ahí. Antes no lo vamos a hacer. Santiago 4:7 dice, por eso en TLA, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Se la voy a leer también en Reina Valera el 95. Santiago 4:7 dice, por tanto, ay, perdón, se me pasó. Ok, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Miren, obedezcan a Dios. Tiene que ver con esto. Cuando tú cambias tu manera de pensar, cuando tú cambias y dejas que tu entendimiento sea transformado por Él y empieces a obedecer a Dios, vas a poder hacerle frente a ¿qué? A las estrategias de la tentación, de las mentiras y engaños, de las contenciones y discordias y de la incredulidad y el desánimo. Es la única forma. Ahí es que voy a poder resistir, voy a poder hacerle frente al diablo, voy a poder resistir esos ataques de Satanás. Y él huirá de nosotros. Ahí no dice reprenda al diablo y échele. No, él mismo va a huir de nosotros. Pero tengamos en cuenta algo muy importante, como le pasó a Cristo. En Lucas 4:13, en NTV dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Hasta la siguiente oportunidad, hermanos. Él siempre va a estar buscando cómo tentarte, cómo caigas en sus mentiras y en sus engaños, cómo tengas una vida de contención y de discordia, y así poder traerte desánimo e incredulidad del proceso que Dios está haciendo en ti, de la verdad que es Él. Por eso te invito, Santiago 4:7, obedezcamos a Dios, obedezcámosle. No podemos y no podemos olvidar las maquinaciones de Satanás. Por eso debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Padre, te damos gracias por revelarnos la obra de las tinieblas sobre nosotros, tus hijos. Sabemos que tú fuiste tentado, tu mismo Hijo Jesucristo fue tentado, pero Él, porque te obedeció a ti, obedeció la palabra, pudo resistir al diablo. Y por eso Él huyó de Él. Y Él intentará volver para hacernos caer, para hacer que nuestras debilidades caigamos en ellas. Nos intentará engañarnos, nos intentará hacer que caigamos en sus mentiras. Que llevemos una vida de discordia, para que así venga el desánimo, para que así venga la incredulidad. Pero de antemano sabemos que como somos hijos de Dios, tú nos cuidas, tú nos proteges.
Tú lo decías en la oración en Juan 17. Tú no nos pides que nos saques de este sistema del mundo, sino que nos preserves de él. Por eso nos has dado poder y autoridad para poder vencer estas situaciones, Señor. Ayúdanos a comprender, a no pasar de largo estas obras de las tinieblas, a tener presente que debemos cada día estar alerta, cuidándonos del gran enemigo que se alimenta de nuestra carne. Ayúdanos a poner la mirada en ti. Ayúdanos a escudriñar tu palabra para poderla obedecer, para poder romper todos esos argumentos que hemos trazado durante años, durante generaciones. Por eso nos traían la parte ancestral y que esos argumentos se han convertido en fortalezas en nuestras vidas, en nuestras mentes. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder romper todas estas situaciones, todos estos argumentos, todas estas fortalezas para conocer tu voluntad, para poder tomar que nuestra decisión personal sea en pos de lo que tú nos hablabas en Deuteronomio 30, la vida, porque es nuestra decisión tomar ese camino que da la salvación. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Espero que estemos alertas, nos estemos cuidando y empecemos a trabajar para romper todas esas fortalezas que hasta el día de hoy aún tenemos de los engaños y de las mentiras que el mismo Satanás nos ha mentido. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.